Hola, ¿qué tal? Soy Luque, soy profesor de Lengua y de Literatura Española y hoy le toca el turno al complemento de régimen verbal. Ya analizamos el complemento directo, el sujeto y el complemento indirecto y, como he dicho, le toca el turno al complemento de régimen, también llamado complemento de régimen verbal. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de este complemento? Antes de eso, recordad que tenéis mi correo abajo por si queréis profundizar más en sintaxis, en lengua y literatura, y que ayuda a un comentario, un like y demás, y suscribirse, por supuesto, ayuda a que el canal siga para adelante. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Que es un complemento argumental, es decir, que incide directamente en el verbo. ¿Cómo se forma el complemento de régimen? Se forma de dos maneras. Vamos a ver una diferencia. Normalmente se dice que el complemento de régimen es aquel complemento que pide una preposición. Por lo tanto, casi siempre, un 98% de las veces, por así decirlo, por poner un porcentaje, va a ser un grupo preposicional. Pero hay dos excepciones: el complemento de régimen verbal locativo y el complemento de régimen verbal modal, que lo vamos a ver al final. Así que de momento quedaros con que casi siempre va a ser un grupo preposicional. También podrá ser o bien un grupo preposicional o un grupo adverbial cuando sea complemento de régimen verbal o modal. Que sea un complemento argumental no quiere decir que sea obligatorio. Igual que el complemento directo y el indirecto no tienen que estar porque sí, obligatoriamente en la frase. Se pueden sobreentender, como ocurre con comprométete con el complemento de régimen. Ya está implícito en el verbo. Además, hay que tener cuidado. Recordad que teníamos un orden de análisis. Primero buscábamos el verbo, analizábamos el sujeto y volvíamos al predicado. Y en el predicado terminábamos de analizar el verbo, buscábamos el complemento directo si lo había, el indirecto si lo había, el régimen y después ya seguimos con el resto de argumentos, complemento agente, demás y por último el complemento circunstancial. Aquí pasará lo mismo. Primero se busca el complemento de régimen y después se busca el complemento circunstancial. Aquí pongo buscar antes que el complemento circunstancial. El régimen se busca antes que el complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque hay complementos de régimen que expresan causa, por ejemplo, se esforzó porque su equipo ganara, o algunos que expresan finalidad. Por ejemplo, se convirtió en un profesor reputado. Si buscamos antes el complemento circunstancial del tirón, aquí pondríamos CC de causa y aquí CC de finalidad. Estaríamos cometiendo un error porque son complementos de régimen. Entonces, primero se busca el complemento de régimen y después, cuando hayamos terminado con todos los complementos, buscamos el complemento circunstancial o los complementos circunstanciales que haya en las oraciones. Y ahora sí, vamos con las dos excepciones que hemos dicho antes. El complemento de régimen verbal locativo, que es muy importante, que solo indica lugar en dónde. ¿Por qué? Porque si indica origen, dirección o destino, es decir, salió de su casa, condujo a Málaga o llegó a Cádiz, siempre serán complementos de regímenes normales. Sin embargo, cuando indica lugar en donde, por ejemplo, viven en Sevilla, es un complemento de régimen verbal locativo. ¿Y por qué decíamos que se puede sustituir por un complemento adverbial? Porque se puede sustituir por allí. Viven en Sevilla, lo puedo sustituir por allí. Es importante que cuando yo sustituya por el adverbio, no precise de preposición, porque si hace falta una preposición cuando yo pongo el adverbio, estaríamos ante un complemento de régimen normal, es decir, vienen de allí. Si me hace falta la preposición, estoy ante un complemento de régimen normal. Y por último, tenemos el complemento de régimen modal, que está en la frontera del complemento de régimen, ¿vale? Está muy a la frontera. ¿Cuándo podemos identificar este complemento de régimen modal? Con verbos como sentirse o portarse. Y lo tenemos con un grupo adverbial. ¿Qué tipo de adverbio? Bien, mal, regular o estupendamente. ¿Y por qué estos grupos adverbiales no son complementos circunstanciales, sino que son complementos de régimen verbal modal? Porque no son adjuntos.
sino que son complementos argumentos, es decir, modifican directamente al verbo, por lo tanto, son complementos de régimen verbal modal. Antes de acabar el vídeo, un pequeño repaso. Recordad que el complemento de régimen verbal siempre es verbal. Lo que pasa es que nosotros quitamos la palabra verbal para no alargarnos mucho. Siempre va a ser un grupo preposicional, excepto cuando sea un complemento de régimen verbal, logativo o modal, que podrá ser también un grupo adverbial. Dicho esto, os recuerdo que tenéis mi correo en la descripción por si queréis profundizar más en cualquier aspecto de lengua, de literatura o sintaxis, y que deis un like, os suscribáis y comentáis, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!